Bien, Él es Dios. En nuestra serie, Él es Dios. Una serie hermosa que hemos podido interiorizarnos, ¿verdad? En la palabra del Señor para poder conocer un poquito más de nuestro amado y gran Dios. Hemos entendido que no podemos servir a Dios a nuestra manera. El Evangelio a mi manera no es un Evangelio bíblico. Debemos adorar a Dios conforme Él lo ha establecido. Y a través de esta serie hemos ido comprendiendo a conocer, hemos aprendido a conocerle, hemos aprendido a saber quién es Dios, cuál es su manifestación, sus atributos. Hemos conocido prácticamente la mayoría de los atributos y hoy día nos corresponde hablar acerca de un concepto más en relación a Dios y me refiero a la Trinidad. Para muchos, tal vez esta palabra Trinidad puede causar conflictos, pero vamos a hablar a la luz de la palabra que nos dice esto. Para ello, vamos a ir a nuestro primer pasaje bíblico en 2 capítulo 13, versículo 14. Vamos a leer este pasaje. Ahí el Benja nos apoya con los textos bíblicos y vamos a ir entonces a la palabra del Señor. 2 capítulo 13, versículo 14. Dice así: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Lo entendió, ¿verdad? Bueno, para poder entender un poquito este pasaje, ¿verdad? Que es solamente un versículo. A mí me gusta siempre que ustedes puedan leer el capítulo completo, la historia completa, para poder tener una buena comprensión de lo que se quiso decir. Este versículo corresponde a un saludo final, es un saludo final que da el apóstol Pablo, ¿verdad? A los cristianos que estaban ahí en Corinto, que era un lugar, ¿verdad? La iglesia de los Corintios era una región en donde el apóstol Pablo envía esta carta, ¿verdad? Y hace un saludo final, ¿verdad? Entonces, sin duda, podemos leer y comprender que el apóstol Pablo afirma a través de este pasaje la existencia de tres seres superiores. Vemos acá, por ejemplo, en el pasaje, no sé si lo podemos poner, Benja, el pasaje ahí. Podemos ver acá a Jesús relacionado con la gracia, ¿verdad? Tenemos a Dios acá resaltando a través de este pasaje el atributo de su amor y vemos también al Espíritu Santo en la comunión del Espíritu Santo. Al finalizar este versículo, el apóstol afirma que el, cambiémonos más, Benja, saquemos el pasaje. Ahí sí. Al finalizar entonces este versículo, el apóstol afirma que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo pueden estar presentes de manera simultánea en la vida de los cristianos. Y en este caso, en la vida de los cristianos que estaban ahí en Corinto. ¿Ok? Entonces, bajo esta base, leamos nuevamente el versículo. Ahí, Benja, si usted lo quiere, lo pone con la ventanita chiquitita. Vamos a leer nuevamente este versículo para que usted entienda que lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con los corintios. Vamos a leer entonces este pasaje. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Ahí está entonces, ¿verdad? Ahí ya podemos comprender un poquito más este pasaje. Una pregunta acá para poder introducirnos a este tema. Antes de la pregunta, el tema de hoy es un tema un poco tal vez difícil de poder comprender, dado los textos que vamos a leer. Así que yo le voy a pedir que usted ponga de su parte. Hoy va a ser hoy y los próximos domingos, la enseñanza va a ser bastante como estudiantes, ¿ok? Así que vamos a profundizar un poquito en algunos textos. Así que tenga paciencia. Si hay algo que usted no entiende, me escribe para que lo pueda yo ayudar. Ahora sí, vamos a la pregunta. ¿Cómo puede Dios ser tres personas y a la vez un solo Dios? Y si yo le digo eso, ¿verdad? De que cómo puede ser Dios tres personas y a la vez un solo Dios, usted dice, pero ¿cómo Dios es una persona? Comienzan a salir dudas, ¿verdad? Dios en tres personas y un mismo Dios a la vez. Esto puede ser muy confuso, ¿verdad? Muy confuso. En las enseñanzas anteriores desarrolladas en esta serie Él es Dios, aprendimos nosotros los principales atributos de Dios. Hablábamos acerca de las manifestaciones de todos los atributos de Dios y estos se desarrollan en absoluta armonía, ¿verdad? ¿Se recuerda usted que hablábamos, por ejemplo, del amor de Dios y su ira?
Entendíamos que Dios en la ira que tiene que ver con lo santo, ¿verdad? Tiene que ver con el pecado mismo, ¿verdad? Eh, Dios corrige, Dios corrige al hombre, al hijo, a sus hijos, ¿verdad? Por amor, ¿verdad? Su castigo, su ira, su trato puede manifestarse en medio de todo su amor, ¿verdad? Dios ama a los que son sus hijos, los castiga, los disciplina, ¿verdad? Y todo esto en un contexto de su santidad. Por lo tanto, todos los atributos de Dios, todos los que estudiamos fueron bastante, ¿verdad? Todos esos atributos se desarrollan en perfecta armonía. Ahora, los mismos atributos son manifiestos en Dios Padre, son manifiestos en Dios Hijo, son manifiestos en el Espíritu Santo. O sea, si Dios es todopoderoso, el Hijo también es todopoderoso y el Espíritu Santo también tiene todo el poder. ¿Ok? Entonces tenemos que ver esto de esta manera para poder entender. Vamos a ir viendo también los textos bíblicos para poder ir reforzando la enseñanza. Entonces, al igual que el conocimiento y la comprensión de los atributos de Dios, diremos que nuestra mente está limitada, ¿verdad? No tenemos toda la capacidad para comprender de manera absoluta el concepto trinitario de Dios. Dios en tres personas, un mismo Dios. Entonces, en la mente nos va a costar, hermanos. A veces usted no puede pretender conocer a Dios de una manera lógica. No podemos llevar a Dios a un laboratorio, ¿verdad? No podemos hacer una teoría de Dios, porque Él es Dios, ¿verdad? Él es algo que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Por lo tanto, van a haber temas y conceptos que nos van a costar poder entender. Y eso no significa que nosotros nos vamos a dejar de usar la razón. No, no estamos diciendo eso, ¿verdad? Estamos diciendo que no podemos nosotros, con nuestras capacidades mentales, lograr entender todo, absolutamente todo, lo que tiene que ver con Dios. Probablemente hay muchas respuestas a sus preguntas que hoy día no logramos entender, ¿verdad? ¿Cómo fue que Dios creó la tierra? ¿Cómo fue que hizo esto, aquello? ¿Cómo será que vamos a ser, por ejemplo, arrebatados, transformados en un parpadear, nuestro cuerpo glorificado? Hay cosas que realmente no tenemos la capacidad para entenderlo, ¿verdad? No hay una ciencia, no hay una fórmula para poder expresarlo, para poder entenderlo. Sin embargo, debemos también comprender y aceptar que Él es Dios y que ninguna ley está por sobre Él, ¿verdad? Nos cuesta entender entonces que Dios, nos cuesta entender bastante lo de Dios, ¿verdad? Y no debemos mirar y limitar a Dios con características de personas. Si la Biblia dice, por ejemplo, que Dios miró, ¿verdad? Como si Dios tuviera ojos, no significa que Dios tenga ojos. Es una forma para que nosotros lo podamos entender. Nuestro Dios, nuestro Dios es un Dios superior, ¿verdad? Es el Dios que está por sobre todo, ¿verdad? Es Señor de señores. No hay nada más grande que nuestro Dios, ¿verdad? Así que es imposible describir su naturaleza divina. No existen, como les decían, leyes naturales para describirlo. No hay tiempo, no hay espacio, no hay materia, ¿verdad?, que nosotros conozcamos para poder describir quién es Dios. Nada de esto es aplicable a Dios. La Biblia nos enseña que Dios es espíritu. Así lo dice en algunos pasajes que hemos leído anteriormente. Dios es espíritu. Ahora, en relación a este concepto de Dios, del Dios trino, de la Trinidad de Dios, tal vez algunos con menos base bíblica, tal vez algún hermano que sea más nuevito, podría entender, si hablamos de la Trinidad de Dios, Dios, tres personas, ¿verdad? Alguna persona que recién está conociendo del Señor podría entender que existen, al parecer, existen tres dioses distintos, ¿verdad? Pero que a su vez son iguales. Y concluir esto podría ser un error. No son tres dioses distintos, ¿ok? Hoy día lo vamos a entender. Históricamente, para que usted lo sepa, han existido muchas discusiones sobre este punto. Hay muchas discusiones sobre este punto. Algunas sectas que salieron del cristianismo protestante, por ejemplo, como los testigos de Jehová, ellos niegan la deidad del Hijo, en este caso Jesús, ¿verdad? Ellos lo miran como un hombre sabio, le restan protagonismo, ¿verdad? Y no lo consideran al nivel de Dios Jehová.
para la secta de los testigos de Jehová. Entonces vamos a estudiar con la Biblia la manifestación de Dios en estas tres personas, en esta forma que se puede clasificar para que nosotros lo podamos entender. Muchos de los detractores de la doctrina trinitaria de Dios inician sus argumentos diciendo que la palabra Trinidad no aparece en la Biblia. ¿Qué cree usted ahí en su casa? Usted se va a encontrar con gente que le dice, oye, ¿por qué tú hablas de la Trinidad de Dios si en la Biblia no hay ningún pasaje, no hay ningún texto en donde se hable y se mencione la palabra Trinidad? No aparece en la Biblia, le van a decir ellos. ¿Qué le dirá usted? No, mira, sí aparece, ¿verdad? ¿Sabe qué? Le tengo que decir algo. Esas personas tienen razón, porque no existe. No vamos a encontrar ningún solo pasaje que mencione la palabra Trinidad en la Biblia. Sin embargo, le voy a decir ahora que en la palabra de Dios, la Biblia, estos 66 libros, están llenos de versículos que hablan de la manifestación de Dios en distintas personas. ¿Ok? Entonces, son cosas distintas. La palabra Trinidad como tal no está en la Biblia, pero el concepto, ¿verdad?, trinitario aparece, ¿verdad? Hay una evidencia en toda la Biblia de que Dios se manifiesta en más de una persona como un mismo Dios. Algunas personas en su intento de explicar la Trinidad de Dios lo han intentado hacer con ejemplo de cosas que nosotros podemos conocer. Yo leí por ahí algunos. Por ejemplo, algunos trataban de explicar como la Trinidad, ¿verdad? Tomando el huevo, por ejemplo, un huevo, es un ejemplo burdo, ¿verdad? Pero para que usted lo pueda entender. Ellos dicen, por ejemplo, para poder entender la Trinidad vamos a mirar a un huevo, ¿verdad? El huevo tiene una cáscara, dentro de la cáscara viene una clara, luego está la yema, ¿verdad? Que son las partes. Anota ahí, subraye partes. Estas son la cáscara, la clara y la yema son las partes del huevo, ¿verdad? Entonces tratan de poner a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo como parte de Dios. Pero este ejemplo del huevo no es aplicativo para explicar lo que es la Trinidad, porque nosotros no podemos decir que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son parte de Dios. No, 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 eso es un gran error. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son Dios, ¿sí? No son parte, son Dios. Ahora, otro ejemplo, que por ahí es un poco más aceptable, pero aún así, yo les decía al principio que no tenemos una forma de poder, de poder ejemplarizar la Trinidad. Es bien difícil, ¿verdad? Pero algunas personas han dicho, por ejemplo, que un buen ejemplo podría ser el agua, ¿verdad? Porque el agua puede materializarse en formas, ¿verdad? Por ejemplo, el agua toma forma de vapor, ¿verdad? Otra toma forma de líquido y en otras oportunidades toma un estado sólido, ¿verdad? A través de el hielo, ¿verdad? Entonces, a través del agua vemos que este líquido toma formas, estados, ¿verdad? Ahora, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son formas de Dios. Ahí tenemos un problema, ¿verdad? Cada uno de ellos son Dios. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Tal vez para usted y para mí este tipo de afirmaciones no nos produce mayor conflicto. Sin embargo, es importante poder estudiar esto para tener primero un fundamento bíblico y posteriormente porque nos vamos a encontrar hoy día con algunas posturas teológicas, doctrinales, que hablan acerca de la negación de un Dios trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nosotros como denominación cristiana creemos en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo. Lo que hacemos, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautizamos a los nuevos creyentes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, debemos entender la razón por la cual nosotros lo mencionamos, ¿verdad? Lo debemos hacer, debemos ir al fundamento bíblico. Cuando hablamos de un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, no estamos diciendo, por ejemplo, que Dios se divide en tres partes iguales, como los ejemplos que les daba, ¿verdad? O que Dios toma distintas formas. No, 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 no. Eso, insisto, es un error. La doctrina de la Trinidad es una de las doctrinas que son
se podría considerar como una de las doctrinas más importantes dentro del cristianismo. Nosotros podemos definir la doctrina de la Trinidad de la siguiente forma. Yo acá busqué una definición en un libro que estoy leyendo y dice así: Dios existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios. Hay un solo Dios. No sé si alguno de los hermanos ahí lo podrá escribir, los hermanos multimedia podrán escribirlo esto ahí en el chat, o luego yo se lo envío. Se lo voy a volver a leer. Dios existe eternamente en tres personas. Dios existe eternamente en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cada persona es plenamente Dios. Padre, Hijo y Espíritu Santo es plenamente Dios. Hay un solo Dios. ¿Qué le parece? Esa es una correcta definición de lo que es la Trinidad. Pregunta para una prueba, por ejemplo. La doctrina de la Trinidad se revela de manera progresiva en la Biblia. ¿No piensa usted que desde el primer día en que en los primeros textos bíblicos ya está toda revelada esta forma trinitaria de Dios? Se va revelando en la palabra de manera progresiva. Ya en Apocalipsis tenemos abiertamente el concepto del Dios trino, ¿verdad? Pero en la Biblia vamos a encontrar que se va desarrollando y Dios va mostrándose de una manera progresiva, ¿ok? La Trinidad es una doctrina que se desarrolla de manera progresiva. Hoy día vamos a hablar acerca del Antiguo Testamento, ¿ok? Cómo Dios se manifestó de manera plural, ¿verdad? No solamente como un solo Dios en el sentido de una sola persona. Vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo tenemos textos, ¿verdad?, que hablan acerca de esta manifestación. Como decíamos al principio, entonces, la palabra Trinidad no la vamos a encontrar como tal en la Biblia. Sin embargo, la idea está reflejada en toda la Biblia. El concepto trinitario lo vamos a encontrar en toda la Biblia. La palabra Trinidad, ¿qué significa la palabra Trinidad? Un hermoso nombre. Mi hija tiene por segundo nombre Trinidad, ¿verdad? Emilia Trinidad. La palabra Trinidad quiere decir triunidad. Trinidad viene de esta palabra tri, unidad. O tal vez, para que usted lo pueda entender mejor, tres en uno. Tres en uno. Trinidad, triunidad, tres en uno. Entonces se usa esta palabra para enseñar que Dios es tres personas y sin embargo sigue siendo un mismo Dios. Tres personas, un mismo Dios. Tres por uno. Tres personas, un mismo Dios. Ese es el concepto correcto de Trinidad. Algunos dicen que el concepto trinitario es solo una enseñanza nueva. Dicen, no, esto es algo moderno, ¿verdad? Esto no es algo que Dios haya enseñado, ¿verdad? En la antigüedad. No es algo que Dios se reveló a Moisés, a Abraham, a los antiguos, ¿verdad? No, ellos lo niegan, ¿verdad? Y dicen que solamente estas enseñanzas están en el Nuevo Testamento. Y de ahí entonces viene el rechazo a esta doctrina del Dios Trino. Pero esta afirmación es un grave error, no es menor, ¿verdad? Tratar de decir que no hay referencias bíblicas en relación a la manifestación de Dios en más de una persona en la Biblia, eh, es un problema grave. No podemos negar nosotros la enseñanza y la manifestación de Dios en el Antiguo Testamento en más de una persona, ¿verdad? Probablemente el problema está en que eh, el Nuevo Testamento, que nosotros leemos, es mucho más explícito, ¿verdad?, en mencionar Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, mientras que el Antiguo Testamento solamente da indicios o tal vez sugiere que existe, sugiere que Dios existe en más de una persona. Entonces vamos a ver algunos pasajes en el Antiguo Testamento que nos hablan de ello. Si hablamos del Nuevo Testamento, tenemos que ir al Génesis. Vamos a ir a este primer libro, ¿verdad? Y vamos a ir a Génesis capítulo 1 en el versículo 26. Aquí nosotros tenemos el texto, ¿verdad?, de la creación, para que usted ahí se ubique más o menos de lo que vamos a leer. Vamos a ver entonces un ejemplo de este Dios manifiesto en más de una persona a través del Antiguo Testamento. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice así:
Entonces Dios dijo, aquí vemos que Dios está hablando y Dios dice, ahora sí, hagamos, subraya esa palabra, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos y en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Pero yo me quiero quedar sobre todo en lo primero. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hagamos, esa es la palabra que tenemos que subrayar. También la palabra nuestra, ¿verdad? Son palabras que son importantes de resaltar acá, en la medio de la creación. Claramente vemos entonces que en la creación, en este episodio en donde Dios está creando, el Dios creador se está manifestando, vemos que hay más de una persona divina creando y siendo imagen para la nueva creación. Aquí el contexto es que Dios está creando al hombre y lo hace a imagen y semejanza. A nuestra imagen y semejanza. O sea, más de una divinidad hablando y siendo referencia de esta imagen de la cual va a ser creado el hombre. ¿Ok? Ahora, algunas sectas como los mormones, si usted los estudia ahí cuando vimos sectas y religiones, ellos afirman que este versículo acá lo que están hablando son incluso los apóstoles. Es una aberración, ¿verdad? Ellos em, en su secta, ¿verdad? En sus inducciones, ¿verdad? En donde van recibiendo a los nuevos participantes de su secta, ellos les muestran videos y hay animaciones cuando Dios crea, por ejemplo, la tierra, y muestran a los apóstoles ahí como parte de esta creación. Imagínense. Vean la distorsión. O también se lo atribuyen a su ángel, ¿verdad? Ellos tienen un ángel que, según ellos, estaría participando también dentro de esta creación. Y esto es una ignorancia inaceptable, ¿verdad? Por eso son una secta, ¿verdad? Pero yo creo que usted y yo podamos entender lo correcto de este texto. Vemos entonces en esta imagen la voz de Dios manifestando la voluntad y el poder de más de una persona. Hagamos a imagen nuestra. No dice haré a imagen mía, a mi imagen. Hagamos a imagen nuestra. Entonces ahí ya vemos un indicio. ¿Ok? Ahora, ese es un texto, ¿verdad? Que nosotros podríamos estudiar y profundizar. eh, pero ahí ya tenemos un indicio, ¿verdad? Que vemos que Dios está creando. Recuerde que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son eternos, ¿verdad? No es que uno existió después de otro. No, 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 para que no nos vamos a equivocar. El mismo poder, ¿verdad? La misma manifestación en Dios Padre, en Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y acá vemos claramente la manifestación de este concepto trinitario. Acá no dice que eran tres, pero vemos que es más que uno. ¿Ok? Ahora, eh, los detractores de la doctrina de la Trinidad dicen que la razón por la cual Dios usa el plural acá en el verbo hagamos y el plural en el pronombre nuestra, porque son plurales, más de uno, a eso se refiere, es porque así se usa para referirse a la majestad de un rey. Por ejemplo, usted podría escuchar muchas veces a un dios, a un rey, diciendo, nos complace conceder vuestra petición, ¿verdad? El rey hablando como en plural, pero se está refiriéndose en realidad a su única voluntad. Es como que yo hablara a alguien nuevo y le dijera, nos complace recibirles, ¿verdad? Estoy hablando en nombre de otras personas. Y entonces, en algunos aspectos, ¿verdad? En algunas literaturas, cuando el rey habla, lo expresa de esa forma, ¿verdad? Hablando de un plural, pero en realidad lo que está haciendo es refiriéndose a su propia voluntad. Entonces, algunos detractores de la enseñanza y de la doctrina de la Trinidad dicen que esta forma de escritura que vemos acá en Génesis, en realidad es porque aquí lo que está sucediendo se está utilizando el plural de majestad, que es un concepto que una persona entendida lo va a saber esto, ¿ah? Entonces, acá eh, tenemos que nosotros pensar en relación a esta figura literaria existente acá, ¿verdad? En relación a este mismo ejemplo, vamos a suponer que fuera así, ¿verdad?
vamos a suponer que hay una pluralidad, me cuesta decir esta palabra, en relación a la majestad. Si fuera esto así, entonces existirían en la Biblia otros pasajes que se utilizaría esta figura, pero la verdad que no hay registro en la Biblia en donde se utiliza esta figura, ¿verdad? Que un monarca use verbos y use pronombres plurales para referirse a sí mismo, ¿verdad? Como el ejemplo que le acabo de dar de plural de majestad. Este concepto puede ser extraño, difícil de entender, pero tengo que mencionarlo porque es parte de algunos argumentos que algunos usan para decir esto está mal interpretado en Génesis, en el capítulo que leíamos recién. Por esta razón entonces debemos descartar esta teoría, ¿verdad? Vamos a ver acá otro pasaje, otro ejemplo, ¿verdad? En donde Dios está hablando con los ángeles, ¿verdad? Otras personas sugieren en el relato de la creación que Dios acá, que Dios está hablándole a los ángeles, ¿verdad? Los mormones dicen que era a los apóstoles, a su ángel, ¿verdad? Em, Otros dicen que era un rey hablando de su majestad, ¿verdad? Pero otros dicen que Dios le está hablando directamente a los ángeles, que vieron, ¿verdad? Se maravillaban cómo Dios creaba las cosas. Por ahí lo vemos nosotros en Job, que habla acerca de eso, ¿verdad? Ahora, los ángeles no participan de la creación. Eso es súper importante que usted lo pueda entender, ¿verdad? Dice, hagamos. Hagamos al hombre imagen y semejanza. Los ángeles no participan de la creación del hombre y tampoco el hombre fue creado a imagen y semejanza de los ángeles. Si no, usted y yo estaríamos volando y bueno, seríamos quizás mucho más bonitos, partiendo por eso. Por lo tanto, esta teoría tampoco está bien fundamentada, ¿verdad? Ahora, en relación a esto mismo, ¿qué decían los padres de la iglesia? Los padres de la iglesia cristiana sostienen casi de manera unánime junto a los primeros teólogos, ¿verdad?, de aquel tiempo, que ya en el primer capítulo de Génesis, este texto que acabamos de leer, tenemos una pluralidad de la persona de Dios. O sea, Dios manifestándose en más de una persona. El concepto trinitario acá no aparece. No sabemos cuántas personas, pero ya habla más de una. Entonces, en este pasaje no se nos dice cuántas personas, pero sin duda implica que hay más de una interviniendo con su poder y con su voluntad. Hagamos a nuestra imagen. Más adelante, en el Génesis, vemos a Dios, por ejemplo, corrigiendo a Adán, corrigiendo a Eva, producto de su pecado, y Dios le habla así. Vamos a poner este pasaje de Génesis, capítulo 3, un poquito más adelante, en el versículo 22. Génesis capítulo 3, versículo 22. Acá vemos a Dios exhortando a Adán y Eva producto de su pecado, ¿verdad? Hay una retribución y veamos cómo se refiere a él. Génesis 3, 22 dice así. Dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Recuerde que Dios los había hecho a imagen y semejanza. Tenemos la capacidad de discernir, de entender lo que es bueno y lo que es malo. Y acá Dios está reafirmando esto diciendo, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Bueno, usted puede leer todo el contexto para entender más esta historia, pero lo importante es que usted entienda que acá Dios está hablando en un plural. ¿Quiénes son ellos? La manifestación de Dios en tres personas, ¿verdad? Leamos otro ejemplo más. Un poquito más adelante, Génesis capítulo 11, versículo 7, Torre de Babel. Un poquito más adelante, ¿verdad? Génesis capítulo 11, versículo 7. Dice, ahora pues, bueno, recuerden que, contexto nada más. El hombre quería alcanzar la grandeza de Dios, construye esta torre, ¿verdad? El corazón es confundido y Dios finalmente mira esto y obviamente no lo aprueba. Y acá vemos lo que sucedió. Génesis 11:7 dice, ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua. Descendamos y confundamos. No dice ahora pues descenderé y confundiré. No dice descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. ¿Qué le parece? Entonces vemos nuevamente a Dios hablando en un plural, ¿verdad? Y esto no lo podemos atribuir a los ángeles, ni mucho menos a los apóstoles, ¿verdad? Porque según la enseñanza de los
Cambiamos la escena, Benja. Según la enseñanza de los mormones, los, los apóstoles estaban ahí en la creación, entonces aquí también debería estar los apóstoles, ¿verdad? Es como raro esto, ¿verdad? Como un apóstol encarnado. Es raro esto, ¿verdad? Recuerde usted que los apóstoles eran hombres común y corriente, como usted y como yo. Y antes de que nosotros fuéramos engendrados por nuestros padres, no existíamos, ¿verdad? No existíamos. Nuestra eternidad se entiende que es desde el momento en que somos engendrados, ¿verdad? Y nuestra eternidad va a ser en la presencia de Dios o en un lugar de tormento y castigo eterno, ¿verdad? Pero antes de eso no existía. No piense usted que estaba ahí en el cielo y que si usted se hace una regresión va a poder ver si era qué cosa. No, 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 no. No nos equivoquemos, ¿verdad? Entonces debemos entender bien los conceptos bíblicos. Ahora, eso lo veíamos ahí en el ejemplo de la Torre de Babel, ¿verdad? Ahora veamos otro ejemplo en Isaías capítulo 6, versículo 8. Acá vemos que Dios, está el llamamiento de Isaías, el profeta. Recuerde que el profeta es la voz de Dios al pueblo. ¿Ok? Entonces acá en este pasaje, en este capítulo 6, versículo 8, en el contexto Dios está comisionando a Isaías, el profeta, para que él lleve su palabra, para que sea valiente y abra su boca y hable de parte de Dios. Entonces vamos a ver qué pasó acá. Isaías capítulo 6, versículo 8, dice así. Después, después oí la voz del Señor que decía, después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Subraye eso. A veces lo leemos rápido, ¿verdad? Pero mire lo que dice acá. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Aquí está Isaías respondiendo, ¿verdad? A este llamado, este llamamiento, ¿verdad? Que hace Dios manifiesto en más de una persona. No dice tres, pero hay alguien más, ¿verdad? Leámoslo de nuevo. Después oí la voz del Señor, claramente, aquí está hablando Dios. ¿Qué decía? ¿Qué decía la voz del Señor? ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. El concepto de Dios en más de una persona, sí, en el Antiguo Testamento hay muchos pasajes que hablan acerca de esta manifestación. Hay pasajes en donde a una misma persona se le llama Dios o Señor, ¿verdad? Y a su vez se le distingue de otra persona que también se le llama Dios, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar pasajes en el Antiguo Testamento que hablan acerca de esta figura, ¿verdad? El reconocimiento de algún personaje bíblico a dioses o señores que a la vez son un mismo Dios. Vamos a leer un salmo, ¿les parece? Salmo 45 en el versículo 6, un pasaje conocido. Salmo 45 en el versículo 6. Dice así, tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios. Miren acá, vamos a retrocedernos. Recuerda este concepto. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo. Aquí habla de un Dios, pero arriba está hablando en el versículo 6, está hablándole a Dios. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre, ¿verdad? Bueno, usted lee ahí cetro de justicia, el cetro de tu reino, has amado la justicia, has aborrecido la maldad, y luego dice, por tanto te ungió, le está hablando a Dios, y luego dice que te ungió Dios, el Dios tuyo. ¿Qué le parece, verdad? Este es un pasaje entonces en donde sin duda se está hablando de Dios manifiesto en otras personas, ¿verdad? Con la misma deidad, la misma esencia. A veces los leemos rápido, ¿verdad? Pero acá hay que entender esto, ¿verdad? El Dios trino. Entonces cuando ustedes le pregunten, pero ¿por qué tú adoras al Dios? ¿Por qué tú hablas de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? Si la Biblia en el Antiguo Testamento no hay indicios acerca de un Dios
trino. Usted ya sabe un poco la respuesta en base a lo que hemos hablado hoy día. Estamos en esta serie de Él es Dios. Estamos conociendo al Dios que nosotros adoramos. En el Nuevo Testamento, en relación a este mismo pasaje, en el Nuevo Testamento, el autor de la carta a los hebreos, el autor en la carta a los hebreos, no se sabe bien quién fue, cita entonces este mismo salmo, el salmo que leíamos recién, el salmo número 45:6. Entonces, en la carta de los hebreos, usted va a ver que se cita este mismo salmo, y este salmo es aplicado por el escritor de la carta de los hebreos a Jesucristo mismo. Vamos a leer acá. El título que tiene, bueno, vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 8, y el título que tiene acá este pasaje, este capítulo es El Hijo superior a los ángeles. El Hijo superior a los ángeles. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 1, 8 dice así: Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino, has amado la justicia y has aborrecido la maldad, por lo cual Dios te ungió, Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que tus compañeros. Pero fíjese que este texto, que en Salmo, cambiemos ahí el texto al versículo, el 1.8, por favor, Benja, el 1.8. Ahí está. El 1.8 dice, más del Hijo dice. Entonces aquí vemos nosotros claramente que el escritor de la carta de los Hebreos está atribuyendo el salmo que leíamos anteriormente al Hijo. Más el Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad. Y luego abajo usted ve que dice, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, ¿verdad? Entonces ahí vemos nosotros en este salmo mesiánico, podemos entender también la manifestación de Dios en más de una persona. Y acá la carta de los Hebreos ya claramente nos dice que está hablando del Hijo. Un ejemplo similar lo encontramos también en otro pasaje. Vamos a ir a otro salmo, es el Salmo 101, en el versículo 1. ¿Ok? Este es un salmo de David. Dice así, Salmo 101, 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Leámoslo de nuevo. Jehová dijo a mi Señor. Jehová dijo a mi Señor. Este salmo lo está escribiendo ¿quién? David. Y David está diciendo que Dios, Jehová, le dijo a su Señor. ¿Cómo? Pero si Jehová era el Señor, Dios era el Señor de David. Pero acá dice que Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Quién está a la diestra del Padre? Entonces, en relación a este mismo pasaje, vemos que Jesús entiende, cambiamos la escena, Benja, atento ahí, en relación a este mismo pasaje, vemos que Jesús entiende perfectamente que David se refiere entonces a dos personas separadas, pero que a su vez ambas personas son su Señor. Primero que todo, vamos a leer acá un texto en el Evangelio. Acá podemos ver, y por conociendo a David, vamos a darnos cuenta que jamás David llamaría a otro Señor más que a su único y gran Dios, ¿verdad? Veamos entonces la respuesta en relación a este mismo pasaje ahora en el Nuevo Testamento, cómo Jesús le responde a los religiosos de esa época en relación a este pasaje. Mateo capítulo 22, en el versículo 41. Dice, y estando juntos los fariseos, que eran religiosos de aquel tiempo, Jesús les preguntó, eh, ¿qué pensáis del Cristo de quién es hijo? Le dijeron, de David. Mire, estaban diciendo que Jesús era hijo, el Cristo, el ungido, ¿verdad? Era el hijo de David. Y el 43. Y les dijo, pues, ¿cómo David en el Espíritu llama Señor diciendo, 44, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Ahí cita el Salmo, ¿verdad? El que acabamos de leer. El capítulo 45 dice, pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo?
Y nadie le podía responder palabra ni nada, ¿verdad? Desde aquel día, ¿verdad? Ni nada, ni preguntarle más. ¿Qué les parece? Aunque el mismo Jesús no hubiese explicado este salmo, por aquí está muy claro, aún así se entiende claramente que David está hablando de dos deidades en plenitud, en poder, ¿verdad? Volvamos a leer el salmo. Salmo 101, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Analicemos otro pasaje, ¿les parece? Vámonos a otro pasaje. Vamos a analizar un pasaje que nos habla de la manifestación de Dios en más de una persona dentro del marco del Antiguo Testamento. Isaías capítulo 63, versículo 10. Isaías capítulo 63, versículo 10. Dice así, mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. No sé si ustedes logran entender acá las diferencias de lo que estamos hablando en este momento. Este pasaje nos enseña que el Espíritu Santo es distinguible, ¿verdad? De Dios mismo, ¿verdad? Dice su Santo Espíritu. Tenemos a Dios y luego habla de su Santo Espíritu. O sea, ya habla de más de una manifestación de una persona. También nos dice en este pasaje que su Santo Espíritu se puede afligir, ¿verdad? Lo que denota entonces capacidades también emocionales, características, por ejemplo, de una persona en particular. Pero recuerde que no estamos hablando de que Dios sea igualable a nosotros como seres humanos. Es una forma para que nosotros podamos entender, ¿verdad? Eso es para que usted lo vaya analizando. Vamos a ver acá ahora otros ejemplos en relación al ángel de Dios. ¿Usted ha escuchado hablar del ángel de Dios? ¿Quién será el ángel de Dios? ¿Será el arcángel Gabriel? ¿Será Miguel? ¿Será un ángel quizás? ¿Verdad? ¿Cómo se lo imagina? ¿Cómo lo entiende usted? Bueno, varios pasajes del Antiguo Testamento hablan del ángel del Señor o el ángel de Jehová, lo cual sugiere nuevamente una pluralidad de personas en Dios mismo. El ángel de Dios. Dios, el Señor, ahora el ángel de Dios, ¿verdad? La palabra que se usa para traducir ángel en el hebreo, cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento y buscamos la palabra ángel, es la palabra malak, ¿ok? Y esto, ángel, significa mensajero, ¿verdad? Que es la traducción que es bien conocida, ¿verdad? Entonces, malak en el hebreo significa mensajero. Si este ángel de Jehová es un mensajero de Dios, definitivamente entonces no estaría refiriéndose a Dios mismo. Sin embargo, en otros pasajes, el ángel de Jehová se le llama Dios, o también se le llama Señor. O sea, el ángel de Jehová se le llama Dios, el ángel de Jehová se le llama Señor. Esto sería una blasfemia si pusiéramos a un ángel, por ejemplo, como Gabriel, un arcángel o cualquier ser celestial al cual se le llame Dios o Señor sería una herejía, ¿verdad? La palabra de Dios. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar en algunos pasajes bíblicos en donde a este ángel de Jehová que se menciona se le reconoce como Dios o se le reconoce como el Señor. Vamos a ver acá el llamamiento de Moisés. En Éxodo capítulo 3, versículo 1. Llamamiento de Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Dice así, apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro. ¿Podemos poner ahí el texto? Éxodo capítulo 3 1. Éxodo capítulo 3. Eso es capítulo 6, Benja. Éxodo capítulo 3, versículo 1. No importa, Benja, no lo pongamos. Saquemos ese texto, Benja. Ahí sí, ahí sí. Esto es el llamamiento de Moisés. Éxodo capítulo 3, versículo 1. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová. ¿A quién? A Moisés. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. O sea, la imagen es que estaba Moisés
y se le aparece, ¿verdad? El ángel de Jehová se le manifiesta en medio de una zarza. Usted conoce esta historia. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces el versículo 3 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, porque, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondiendo, dijo, heme aquí. Versículo 5 y dijo, no te acerques, quita calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué le parece? El ángel de Dios luego se reconoce como Dios. Éxodo capítulo 23, versículo 20. ¿Eso lo tenemos, Benja? Ahí está. Éxodo capítulo 23, 20 dice, He aquí, he aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante. ¿Qué pasó? Ah, por eso el Benja no me cambiaba los textos. Ya, ok, entendí ya. No me estaba escuchando por el teléfono. Ya, Benja, ahora sí. Estamos entonces en Éxodo capítulo 23, 20. Leámoslo de nuevo. He aquí, yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Versículo 21. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligen. Entonces vemos acá al principio, ¿verdad? Hablando Dios que envía a su ángel, ¿verdad? Delante de ti, y luego habla de un reconocimiento como una deidad. ¿Ok? Lea usted ahí después en casa con más tiempo todo este contexto. Número capítulo 22, versículo 35. Nuevamente el ángel de Jehová. Dice, y el ángel de Jehová dijo a Balaam, esta es la historia, ¿verdad? Que usted también conoce. Ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, repitamos, repitamos. Dice que el ángel de Jehová dijo a Balaam, ve con esos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac. Oyendo Balac que Balaam venía, salió a recibirlo a la ciudad de Moab, que estaba junto al límite de Arnón, que está al extremo de su territorio. Y Balac dijo a Balaam, ¿no envié yo, no envié yo a llamarte? ¿Por qué no has venido a mí? ¿No puedo yo honrarte? Balaam respondió a Balac, he aquí, yo he venido a ti, mas ¿podré ahora hablar alguna cosa? La palabra que Dios pusiere en mi boca, esa hablaré. O sea, está hablando que la palabra que Dios ponga en mi boca, y al principio vemos entonces el ángel de Jehová, ¿verdad? Hablando, diciendo que él va a poner palabra en su boca. Entonces, son pasajes que nosotros podemos comprender, que podemos ver en donde hay una manifestación en el Antiguo Testamento de Dios manifiesto en más de una persona, ¿verdad? Así que ya por lo menos vamos despejando algunas teorías que van en completa, son detractoras de la Trinidad de Dios. Ya cuando estudiemos el Nuevo Testamento, esto va a ser mucho más fácil de poder entender. En otros pasajes del Antiguo Testamento, el ángel del Señor se refiere también a un ángel como mensajero. Lo vamos a encontrar, ¿verdad? Con la connotación de un ángel, ¿verdad? Mensajero, ya no con la característica de Dios. Pero al menos en estos pasajes que nosotros acabamos de leer, sin duda, acá se está hablando del Dios mismo. Así que vamos a poder comprender cada día más acerca de este concepto del Dios Trinitario. Nosotros como congregación adoramos a nuestro Dios, ¿verdad? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. La próxima semana o en las próximas enseñanzas, continuando con esta serie, vamos a hablar del concepto trinitario, pero ahora en el Nuevo Testamento. Esto va a ser un tema
que necesitamos profundizar, tal vez un poquito difícil de poder entender así rápidamente, ¿verdad? Pero yo les animo a que ustedes puedan poner en su parte, comenzar a leer estos textos que hemos compartido. El equipo multimedia les va a compartir internamente todos los pasajes para que usted los pueda leer. Había un texto ahí, Benja, que había que corregir, el Salmo 101.1, ¿no? Que dice 101.10. Corríjalo ahí usted, por favor. Pero se los vamos a compartir para que usted lo pueda leer y le pueda dar un poquito de vuelta a esto que estamos hoy día aprendiendo. Queremos conocer a Dios, queremos servirle al Señor conforme a su palabra. Todas estas enseñanzas que nosotros estamos desarrollando los días domingos, hermanos queridos, nos deben llevar al temor de Dios, para que cuando usted y yo nos acerquemos al Señor en adoración, podamos hacerlo con reverencia, podamos hacerlo con temor, podamos adorar a Dios entendiendo su majestuosidad, entendiendo su santidad, que todo lo que hagamos delante del Señor sea en reverencia a nuestro Dios. No adoramos un Dios muerto, no adoramos un ídolo, adoramos un Dios vivo. Por eso es importante, hermanos queridos, que usted pueda abrir su corazón delante del Señor, pueda destruir todos los ídolos que ha tal vez construido en su vida, ¿verdad? Por la falta del conocimiento de la palabra de Dios y nos enfoquemos directamente a estudiar quién es Dios. Los invitamos entonces a este gran desafío que tenemos hoy día con la palabra del Señor. Escudriñemos la palabra, démonos este chapuzón, ¿verdad? En el Señor y aprendamos, crezcamos, maduremos porque tenemos mucho trabajo que hacer. Ciertamente el Señor viene muy pronto y necesitamos comenzar desde ya, hermano. Si no lo ha hecho durante estos 2 años de pandemia, usted y yo tenemos que salir a predicar la palabra del Señor a su compañero de trabajo, a su amigo, a la gente que le rodea, a su vecino. Tenemos que hacerlo y para eso debemos conocer el Dios que servimos, el Dios que proclamamos, debemos conocerlo. Y esta serie justamente tiene como finalidad poder fortalecernos. Vamos a orar al Señor para darle gracias en esta mañana o tarde ya. No, ya esta tarde. Vamos a orar delante del Señor para darle gracias por todo lo bueno que Él ha sido. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy día hemos entendido a través del Antiguo Testamento, Señor, que tú eres un Dios manifiesto en más de una persona, Señor. Nosotros hoy día sabemos que estás manifiesto en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Señor, te adoramos, exaltamos tu grandeza, Señor. Te damos gracias porque tú abres nuestros ojos. Te damos gracias porque nos das el entendimiento, Señor, para poder adorarte libremente. Señor, ayuda a mis hermanos que están en sus casas. Bendícenos, Señor. Haznos cada día ser más agradables delante de ti. Toma, Señor, nuestras preocupaciones. Toma nuestras enfermedades. Todo delante de ti, Señor. Queremos servirte, Señor. Venimos con tantas cargas, Señor, delante tuyo, pero queremos conocerte más. Gracias, Señor, por esta enseñanza del día de hoy, Señor. La atesoramos. A pesar de que haya sido una enseñanza tal vez más como un estudio bíblico, Señor, hay mucho que aplicar a nuestra vida espiritual para poder adorarte cada día. En el nombre de Jesús, bendícenos, fortalécenos, guíanos, Señor, líbranos de todo mal, Señor, y ayúdanos, Padre, en esta vida cristiana. Anhelamos, Señor, que pronto puedas volver, que puedas venir, Señor, y poder estar contigo para siempre. Señor, dejamos nuestros afanes en nuestra mente, Señor, los sacamos, Señor, para que tú tengas el lugar que te corresponde, Señor, en nosotros. Bendice a mis hermanos en sus hogares, bendice la congregación. Gracias, Señor, porque la próxima semana vamos a poder estar reunidos acá, Señor. Esto tan extraño, Señor, de hablarle a la muralla, ya, Señor, va a quedar atrás y vamos a poder regocijarnos, Señor, aunque seamos poquitos, Señor, pero vamos a regocijarnos para adorarte, Señor, y hablar de tus verdades juntos en armonía. Bendice a mis hermanos, Señor, ayúdanos, provéenos de todo lo necesario, Señor, y te adoramos. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos.